Bueno, continuamos entonces con las mesas del evento Investigaciones en Humanidades Hoy. Y ahora continuamos con esta siguiente mesa donde tendremos la participación de Ana Cecilia Mauricio y Gabriel Ramón, quienes van a presentar, en el caso de Ana Cecilia Mauricio, lecciones del pasado, creación de sistemas de manejo de agua para mitigación de los efectos del niño durante el periodo precerámico. Y en el caso de Gabriel Ramón, producción alfarera itinerante en los Andes entre anomalía y paradigma. Ana Cecilia Mauricio es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exploradora del National Geographic. Es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Estudios Climáticos y Cuaterniarios y doctora en Geoarqueología por la Universidad de Maine, Estados Unidos. Desde 2012 dirige un programa de investigación multidisciplinario en el Valle de Cao, en la costa norte peruana, que estudia el origen y desarrollo de la monumentalidad y la complejidad social, y el papel que juegan el clima y el medio ambiente en estas transformaciones sociales. Gabriel Ramón es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en Arqueología por la University of East Anglia, Reino Unido. Del mismo modo es magíster en Integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido investigador postdoctoral en el Museo Británico y la Universidad de Leiden, Países Bajos. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Estudios Generales Letras, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y la Escuela de Posgrado de la PUC. Se especializa en historia urbana, etnografía, cartografía y periodificación. Entonces, con esta presentación le cedo, profesora, el micrófono para iniciar. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y por la audiencia. Y me disculpo por el retraso también. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar la investigación asociada a un CAP, un financiamiento de la PUC, que empezó hace casi 2 años y que tiene que ver con el estudio de una serie de construcciones, infraestructura, que aparentemente, según nuestras investigaciones, están relacionadas o se construyeron para mitigar efectos del niño relacionados a lluvias fuertes, ¿no? Y flujo de sedimentos. Entonces, este es un proyecto multidisciplinario que se lleva, digamos, a cabo en el Valle de Chao y en el cual participan también una serie de investigadores, tanto de la PUC, en la especialidad de arqueología, pero también en ingeniería y también expertos de la Universidad de Maine. Y bueno, los objetivos, digamos, la problemática y los objetivos en los que se enmarcan este estudio es un poco entender la complejidad de las interacciones de las poblaciones prehispánicas con el clima y el medio ambiente en el pasado, ¿no? Tener un conocimiento, digamos, de las complejas interacciones que han podido desarrollar las poblaciones con su entorno climático y ambiental, particularmente el niño. Y otra, ¿cómo podemos entender, digamos, de alguna de las preguntas relacionadas, cómo podemos entender la evidencia, ¿no? Relacionada a eventos del niño, que ha sido asociada a eventos del niño, tanto como depósitos sedimentarios, de evidencia geológica, tanto como evidencia arqueológica. Y finalmente, también parte de la investigación está orientada así, estos datos que nosotros investigamos tienen alguna relevancia o alguna relación con el presente, debido a que nuestro país es un centro, digamos, uno de los epicentros de acción de los efectos del niño, ¿no? Y tanto en los efectos como en los estudios sobre el niño. Entonces, algo de lo que podemos ver en arqueología tiene alguna relación con el presente, era una de las preguntas que nosotros tratamos de resolver o abordar en esta investigación. Nos centramos en el Valle de Chao, que está en la costa norte del Perú. Estamos más o menos es el área de la Libertad, entre Trujillo al norte y Chimbote al sur. Este es un valle que actualmente se ve como en la imagen, bastante verde, irrigado, gracias principalmente a agricultura industrial.
¿no? Agricultura de gran escala, principalmente para exportación, con aguas del el proyecto Chavimochi, que vienen del río Santa en realidad, porque normalmente el Valle de Chao tiene un régimen más bien irregular en épocas de verano, cuando hay las lluvias en la parte alta de los valles. Está formado este valle, el Valle de Chao, en realidad por dos ríos. Aquí creo que tengo está formado por el río Chorobal hacia el norte y el Huamanzaña. Ambos también tienen sus cuencas particulares y los cuales se unen en la parte media del recorrido de la cuenca, digamos, de todo el valle, formando lo que conocemos como el Valle de Chao y el río Chao, ¿no? Pero ambos, el río en general está afectado por el régimen de flujo de aguas de ambos ríos, ¿no? Nosotros venimos haciendo investigaciones desde el año 2012, bueno, desde el año 2010 en Chao en general, y excavaciones y exploraciones desde el año 2012 en esta sección del valle, que aquí estamos aproximadamente a alrededor de 7 kilómetros al sur, casi en la desembocadura, al sur del río Chao, en la parte baja. Y en esta zona tiene sus particularidades, ¿no? Como se podrá de repente apreciar en la imagen. Es una zona bastante desértica actualmente. Esto se le conoce como las Salinas de Chao, por una salinera que existía y que se explotaba hasta fines del 70 y que todavía ahora se pueden ver sus restos, ¿no? Una característica particular de su geomorfología es la presencia de una línea de playa fósil, una bahía seca y una llanura aluvial. Se ve en la imagen un paisaje árido formado por depósitos eólicos, principalmente bastantes dunas, ¿no? Y esta es una zona avícola ahora, ¿no? No hay población, solamente funcionan granjas avícolas ahora. Pero como contraste de esta aridez, de este paisaje actual, tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos, elementos arqueológicos, construcciones en general, que son alrededor de 20, ¿no? Entre construcciones, estructuras, etcétera, ¿no? Y que generalmente tienen un periodo de entre 6 a 3.000 años antes del presente, ¿no? Este es el paisaje, como podemos ver, de la parte de la llanura, de la parte de la pampa, que es una llanura aluvial bastante desértica, ¿no? Sedimentos aluviales, básicamente, y sedimentos y depósitos eólicos son los que caracterizan. Y este paisaje que está natural, interrumpido por estas granjas avícolas que vemos en la imagen de la mano izquierda, ¿no? En uno de los sitios que se encuentra aquí en esta área, en Pampa de las Salinas, es el sitio Salinas de Chao, que en la literatura arqueológica es bastante conocido. Fue descubierto en el año 76 por el equipo liderado por la doctora Mercedes Cárdenas, de aquí de la PUC, y fue posteriormente estudiado más ampliamente por el doctor Walter Alba, ¿no? A fines de los 70 también, excavado por él, y digamos que son las investigaciones previas a nuestro proyecto en esta zona, ¿no? Este sitio es un sitio monumental, que tiene grandes construcciones como las que podemos ver aquí, plazas rectangulares, plazas circulares hundidas como esta de acá, plazas rectangulares, espacios que se localizan en la llanura, pero también en las faldas del cerro, que este es el Cerro Coscomba, ¿no? Este sitio, sin embargo, el análisis espacial, el análisis geomorfológico y también de la distribución de la arquitectura nos indica no solamente la presencia de elementos importantes en la llanura, sino también, aquí es una especie de muro que aparentemente parecería cercar el área arqueológica, aislarla del resto de la llanura, pero también es particularmente importante el desplazamiento de las construcciones en las laderas de los cerros, que presentan quebradas importantes, ¿no? Algunas más grandes que otras. Y como vemos, los depósitos aluviales, la llanura aluvial es bastante importante y tiene que ver mucho con la preservación el patrón de preservación de las estructuras en la llanura y en las faldas de los cerros, ¿no?
Esto se debe, obviamente, a flujo de agua, ¿no? Flujo de agua en una zona tan árida como esta significa precipitaciones de más o menos importantes, ¿no? En esta zona, en esta área. ¿Cuándo? No sabemos, y esa es una de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo, ¿no? Aquí vemos una fotografía aérea de Google Earth donde se ve otra vez el sitio Salinas de Chao, pero en relación a los cerros, que digamos es su establecimiento, ¿no? Hay al menos 5 cuencas importantes, una cuenca muy grande que se encuentra a espaldas del sitio hacia el lado este, y luego 2 cuencas en las inmediaciones norte, y una importante al sur y una más grande hacia el suroeste, pero esta como que desemboca, los sedimentos desembocan hacia el sur del sitio, ¿no? Todas las cuencas de la 1 a la 4 tienen relación directa espacial con el asentamiento, ¿no? Que está en estas zonas, ¿no? Y podemos ver también el patrón de conservación, los sedimentos más oscuros que conservan los sitios arqueológicos, las evidencias arqueológicas, y los sedimentos más claros que contienen restos más modernos, digamos, o no contienen ningún resto a simple vista, ¿no? Eh, esta para tener una idea de un poco de los trabajos, en el año 2012-2013 se exploró toda la zona, y en el año 2019 con más intensidad este sitio. Y en estas exploraciones, en estas investigaciones, encontramos una serie de estructuras que nos llamaron la atención, ¿no? Y por eso las denominamos de un inicio una especie de diques, porque no guardan mucha relación con otro tipo de elemento arqueológico, ¿no? Tenemos y se asocian bastante a las cuencas que acabo de mostrar. Aquí tenemos uno, que es el de la cuenca más grande, y no sé si se puede ver bien por la luz, pero acá hay un gran muro que tiene está cubriendo la parte más amplia de esta cuenca, está cerrando esta quebrada, y los brazos se extienden un poco de forma diagonal, ¿no? A los lados. Aquí está roto, ese es uno. Tenemos otro muro importante, que es el que fue descrito de alguna manera como una cercadura del sitio, que está más al norte, ¿no? Y que vemos ahí a continuación en la foto. Luego tenemos otra serie de muros similares también, que se ubican en diferentes lugares, como se viene señalando en la imagen, ¿no? Y que no guardaban relación, no son plataformas sobre las cuales se ha construido otra arquitectura, como ocurre en diferentes partes del sitio, ¿no? No guardan relación y más bien se asocian a las quebradas directamente. Esta de aquí, voy a hablarles de esta de aquí, que está en la quebrada noroeste, y es este dique de contención que encontramos en esta zona. Estas son imágenes de cómo se encuentra actualmente, ¿no? Bastante cubierto de sedimentos, pero se pueden ver la parte superior del muro, ¿no? Que tiene una altura considerable en relación a la llanura. Aquí podemos ver estas imágenes. Entonces, como hemos visto varias de esta infraestructura, una de las preguntas es qué eran, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Por qué están donde están? ¿Qué relación tienen con la estructura, con el resto del sitio, ¿no? Si no son de uso funcional para construir algo encima, no son terrazas, digamos, que son lo normal que se construye en las laderas de los cerros para hacer construcciones en las laderas de los cerros, que son. Entonces, la hipótesis era que se tratan de diques, probables diques de contención de flujo de sedimentos, ¿no? Para contener el flujo de detritos que se arrastra por las quebradas cuando hay lluvias fuertes, ¿no? Entonces, usamos toda esta serie de métodos para tratar de entender mejor este funcionamiento y tratar de probar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces se han realizado desde levantamientos topográficos, excavaciones arqueológicas, análisis de sedimento, ¿no? Y ahora estamos en el análisis estructural y en los análisis radiocarbónicos, por ejemplo, ¿no? Del dique 1, que es el dique que mostré que está asociado a la quebrada o a la cuenca noroeste, ¿no? Este es la imagen con curvas de nivel de este dique, de este muro, lo vemos aquí. Está al pie de esta quebrada, de esta cuenca, que es importante, la cuenca número 3, y nosotros hicimos una excavación de un cateo de 2x2, pero por el tipo de sedimento, también por
las condiciones de nuestras excavaciones en esa temporada, el año pasado. Se redujo la excavación a un cateo de 1 por 1, ahí lo podemos ver. Estaba orientado a analizar la estratigrafía y los sedimentos para ver qué tipos de materiales es los que están asociados a este muro, ¿no? Como pueden ver, no hay ningún tipo de construcción sobre este muro. Acá hay la cara, digamos, interna del muro. Por aquí es la cara externa del muro, ¿no? Está, digamos, bastante deteriorada la cara externa, y esta excavación era para analizar el tipo de sedimentos de arrastre, digamos, que están bloqueados por este muro, ¿no? Porque claro, cualquier muro que se coloque, cualquier construcción que se coloque al pie de una quebrada, de alguna manera va a retener los sedimentos, ¿no? Entonces, había que combinar una serie de variables para poder entender mejor la función, ¿no?, que sea intencionalmente puesto para contener estos sedimentos. Aquí podemos ver la extensión del muro. Este es un dibujo de planta y un dibujo de perfil donde se pueden ver la extensión del área conservada, y una altura de casi 5 metros conservada en algunas partes, ¿no? Bastante, como les digo, deteriorado, porque ha seguido acumulando sedimentos a lo largo del tiempo también. Las excavaciones, como vemos acá, nos permiten ver una secuencia de sedimentos que tiene que ver mucho con flujo de agua, con diferente energía, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el perfil norte de ese cateo, de ese pozo de prueba, y el perfil este, que es el que da a la quebrada, y registran bastante bien eventos naturales, pero también culturales, ¿no? Porque acá vemos por ejemplo, este estrato es un estrato de color oscuro, pero que es ceniza, ¿no? Que no corresponde a un depósito natural. Y en la parte baja también, que no se ve muy bien en estas imágenes, también es otra capa de ceniza que es de orden cultural, pero lo demás es de orden natural, geológico, que corresponde a flujo de sedimentos, ¿no? Se tomaron muestras para análisis de diversos tipos de análisis de textura de sedimentos que se han realizado. Aquí podemos ver, bueno, este es el perfil, pero algo que caracteriza esta estratigrafía es esto, ¿no? Esta sucesión de capas de sedimentos gruesos y sedimentos finos, ¿no? Que habla o que se asocia generalmente a aguas, lluvias movilizando sedimentos. Cuando el flujo de agua tiene más fuerza, arrastra sedimentos más grandes, digamos, clastos más grandes, y cuando este flujo de agua va perdiendo fuerza, va arrastrando los sedimentos, o va a ir depositando, ¿no?, progresivamente sedimentos más finos, de orden limoso, arcilloso, arenoso, etcétera, ¿no? Y lo podemos ver en esta zona donde se indica M6 y M5, que son zonas de muestreo, y se repite en 4 y en 3, sedimento grueso y laminaciones de sedimento más fino, sedimento grueso y laminaciones. Hay al menos 4 eventos que se han podido ver, y en la última capa a la que llegamos era otra capa de ceniza. Y aquí en la parte intermedia también hay otra capa de ceniza que contenía bastante material cultural, como restos de moluscos, restos de peces, restos de carbón también abundante. Esta misma capa se ha registrado en otras excavaciones, en otras áreas alrededor de este muro de contención, o de este muro en particular. Otro tipo de análisis que se ha hecho interesante es con la fotogrametría, hacer modelos de elevación digital para hacer modelamientos de flujo de sedimentos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el alto de las dimensiones actuales del muro, se ha analizado cuál es la capacidad digamos, de almacenamiento de sedimentos de esa quebrada, y más o menos lo que estamos tratando de ver es en qué tipos de intensidad de lluvias pudieron haber, digamos, acumulado el tipo y la cantidad de sedimentos que estamos viendo. Este análisis yo no lo he hecho, está a cargo de una de las coinvestigadoras de este proyecto, la doctora Miluska Rosas, y entonces, en base a los modelos de elevación digital, se trata de entender si, por ejemplo, también la edad, o entre comillas, geológica de esta cuenca, si es una cuenca joven, si es una cuenca que ya está en su límite de carga, ¿no? O todavía es una cuenca que ha empezado a llenar sedimentos hace relativamente poco tiempo. Y en base a esto se está proponiendo una acumulación importante de sedimentos de aproximadamente 80 centímetros a 1 metro,
en uno de los eventos más importantes que se ha registrado estratigráficamente en estos perfiles. Algo que me olvidé de mencionar es que las excavaciones que hicimos no llegan hacia a la base del muro, es decir, no hemos registrado toda la cantidad de sedimentos y de eventos que se han acumulado, digamos, en esta zona de esta quebrada y que han sido, digamos, retenidos por este muro de contención. Lo que sí podemos ver es que estos eventos están asociados a lluvias bastante fuertes. Estamos haciendo modelamiento de los sedimentos, del tipo de sedimento y la cantidad de sedimento acumulado con los registros más actuales de lluvias en zonas aledañas al Valle de Chao, para tener una idea de qué tipos de eventos pudieron haber causado esta acumulación de sedimentos que nosotros registramos, ¿no? Los sedimentos que tienen, que son ceniza, que son de orden cultural, digamos, están ahí de una manera bastante particular, ¿no? Nos llama mucho la atención porque no deberían estar ahí en una sucesión de eventos naturales, a menos que, y es nuestra interpretación, el muro haya ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y en cada evento de crecimiento hubo cierta ocupación humana, cierta actividad humana alrededor de este muro, que luego fue, digamos, cubierta por actividad aluvial, ¿no? Entonces, aparentemente hay un proceso de transformación, un proceso de construcción de este dique a lo largo del tiempo. Pero lo que también es interesante es que estas capas de ceniza que contienen material cultural nos va a permitir también fechar una fecha aproximada de estos eventos, y esto es bastante importante cuando analizamos la historia del Niño. ¿Y por qué hablo del Niño en particular? Porque si tomamos registros actuales de precipitaciones, pero sobre todo de flujo de corriente de agua en las cuencas de los ríos que forman el Valle de Chao, solamente los eventos relacionados al Niño, como vemos aquí, el año está en este registro del año 2014 al año 2017, solamente en eventos del Niño, en eventos como el Yaku, el río, digamos, trae una cantidad de agua considerable que puede provocar desbordes en sus cuencas, ¿no? Y no hemos encontrado, al menos históricamente, ningún otro evento que se asocie a esta cantidad de agua que es necesaria para que mueva sedimentos de esa manera. Y son los eventos más fuertes los que han registrado aparentemente, o los que más se asociarían de manera similar, digamos, los que tendrían una similitud mayor con las lluvias que han podido causar esta acumulación de detritos en este dique, ¿no? Bueno, haciendo también otros análisis como la gradiente de pendiente, algo que no tengo mucho tiempo para ahondar aquí. La pendiente de esta cuenca es una pendiente de escarpada, medianamente escarpada, no es una pendiente tampoco de tan alto riesgo, ¿no? De acuerdo a los perfiles que hemos visto, a los estudios y a la topografía que hemos registrado. En cuanto a otros diques, este es el dique mayor, es más grande, mucho más grande. No hemos encontrado a la fecha nada arqueológico, construcciones arqueológicas asociadas a este dique que está al noreste, en la cuenca más grande. Aquí podemos ver un poco mejor su topografía, ¿no? Aquí vemos esta particularidad de este muro. Aquí podemos ver el ancho de la quebrada, ¿no? Y por la topografía de la zona, los sedimentos no solamente fluyen hacia el norte, sino en realidad tienen una pendiente hacia el oeste, ¿no? Que llega justamente a donde está el sitio arqueológico. Aquí tenía un video para que se aprecie un poquito las dimensiones de este dique. Aquí podemos ver el muro, que está cortado obviamente por el paso del tiempo, ¿no? No es un video editado, disculpen que se mueva tanto, pero ahí un punto, ese soy yo, por ejemplo, pero ahí se puede ver el tamaño de esta construcción.
Y otra cosa que es particular al lado de este dique, que es la cuenca más grande, es que hay un aterrazamiento de las laderas de los cerros alrededor de este dique, como los que vemos aquí. Ahí está el dique y estas son aterrazamientos. No hay nada más que el muro, las laderas del cerro aterrazado, ¿no? No hemos hecho excavaciones acá. A simple vista no hay nada arqueológico que nos permita fecharlo o asociarlo, por ejemplo, a terrazas de cultivo. Nos falta, obviamente, excavar para descartar esa posibilidad. Aquí pueden ver otra toma de estas aterrazamiento de este lado del cerro. Acá estoy yo y aquí se pueden ver las líneas, ¿no? Es todo bastante intencional, no es nada cultural. Y finalmente, lo que estamos haciendo también es tratar de entender cómo se relacionan estos diques que, según nuestra hipótesis, todos los diques que están en el sitio parecen haber sido hechos, digamos, de manera contemporánea, y los fechados que vamos a obtener nos van a permitir también asociarlos a la cronología del niño mayor, ¿no? Y los datos que existen en la actualidad paleoclimáticos sobre el niño hablan de fluctuaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Desde hace más de 10.000 años atrás hasta la actualidad, habiendo periodos importantes, ¿no? Como ciertos declives importantes en la actividad del niño, por ejemplo, entre 8.500 y 6.000, y a partir del 6.000 una reactivación importante con eventos del niño cada vez más intensos, ¿no? Entonces, es probable, que también es parte de nuestra hipótesis, lo vamos a ver un poco mejor con los fechados, que estos muros hayan empezado a construirse en esta zona de Salinas de Chao, en asociación con estos incrementos en la actividad del niño en la costa peruana, ¿no? Otra cosa que no he tenido, no es parte de esta presentación, pero hay otros muros de contención que están en otras zonas arqueológicas en las cercanías, en los cerros cercanos a este asentamiento, ¿no? Y que nos falta todavía explorar. Lo hemos registrado solamente con fotografía aérea, pero nos falta todavía asociarlos mejor entre sí. Hay otras estructuras también en las cercanías, una que particularmente es la que le denomina muralla Pircada, que está en el valle, en la zona media del valle, y que ha sido asociada también a contención de flujos de sedimentos, pero hay otra serie de murallas en la parte media del valle que aparentemente están asociadas o han sido interpretadas como de la misma manera, ¿no? Como muros de contención. Y bueno, ese es el avance hasta ahora de la investigación. Nosotros con los análisis que tenemos, con los resultados que tenemos, proponemos que se trata de una serie de estructuras que se crearon, se modificaron seguramente y se adaptaron a lo largo de un tiempo particular, alrededor de 4.000 años atrás, para un momento climático particular, que probablemente esté asociado a un incremento del niño y una necesidad de proteger este asentamiento de estas lluvias fuertes que causaban probablemente un daño importante en la estructura. En relación con esta pregunta que también puse al principio de, ¿podemos tener algún tipo de relación entre esto del pasado y algo del presente? Una idea nuestra es que este tipo de construcciones tal vez pueden ayudarnos a generar estrategias de mitigación también del impacto del niño, aprendiendo de estas estructuras, pero sobre todo porque se crean y se construyen no por grandes entidades estatales, sino más bien por comunidades locales, ¿no? Y que pueden tal vez ser replicadas con sus adaptaciones, obviamente, a las necesidades contemporáneas, también por comunidades pequeñas, que generalmente son las más afectadas durante los eventos del niño que experimentamos en la actualidad. Bueno, muchas gracias. Aló, ¿me oyen? Buenas tardes a todos. Gracias por llegar a este difícil salón. Así que aprecio doblemente o triplemente su esfuerzo. Bueno, la cerámica, perdón que voy a decir algunas cosas obvias para comenzar, también para la grabación.
Para bien o para mal, sobre todo para mal, la cerámica es el elemento fundamental de bastantes periodos de la arqueología, ¿no? Ya para poder ubicarnos temporal, espacialmente, para poder generar, entre comillas, culturas y todas esas discusiones, necesitamos o se usa principalmente el testimonio alfarero, ¿ya? Hay una pregunta clásica, mis colegas presentes acá no me dejarán mentir, que es cuando estamos frente a cerámica doméstica o plainware, como le dicen los gringos, cerámica llana, siempre hay la duda de si fue localmente, dónde fue producida, ¿no? Y casi por defecto, no sé si, ¿quién puede hacerlo de pasar o yo puedo pasarme? Puntero, gracias. Casi por defecto se asocia que es, o sea, se dice, la mayoría de colegas dice que es localmente producida, ¿no? Casi es una ecuación, ¿cómo se llamaría eso? Por inercia, ¿no? Entonces así se resuelven un montón de problemas. Podemos discutir eso en la parte de preguntas si les interesa. Desde el 2013, que publicamos un artículo con Marta Bell, mostramos que eso, etnográficamente, ojo, es mentira, ¿no? Porque existen al menos dos modelos, el modelo para la cerámica doméstica, ¿no? El modelo de la cerámica, digamos, localmente producida y la no localmente producida. Y la mayoría de casos era que la cerámica doméstica no se producía localmente, ¿no? Entonces tenemos ahí una confrontación que nos lleva a otro dilema, que es, y ese, colegas no me dejarán mentir otra vez, ¿usas etnografía andina en tus interpretaciones sobre arqueología? Y hay varias respuestas para eso, ¿no? Ya, primero es no, yo uso teoría y voy directamente del dato arqueológico a la interpretación. Eso lo he oído de colegas, o sea, no estoy casi, podría citar entre comillas con nombres, ¿no? Pero no es el lugar. ¿En qué consiste esa teoría? ¿No? Habría que preguntarse. Y la otra respuesta es sí, claro, pero generalmente es etnografía de la Sierra Sur, ¿no? Entonces eso nos plantea dos corolarios. Ya. El primero sería ¿de dónde proviene esa teoría? ¿No? De teoría, de etnografía de otros lugares sistematizada, que generalmente es sistematizada en el norte, ¿no? Norte global, como quieran llamarlo. Un ejemplo clásico que experimenté además cuando estudiaba en Inglaterra y cuando volví a Perú es el perspectivismo brasileño, ¿no? Viveiros de Castro, que yo me atrevería a decir que solo es vigente en interpretaciones arqueológicas en los Andes, ya que tuvo éxito en la Academia Anglosajona. O sea, es una especie de círculo que tiene que ver con otros factores que no son meramente la cuadrícula. El segundo, el de sí, claro, uso etnografía de la Sierra Sur, también tiene un corolario. ¿Podemos usar etnografía de la Sierra Sur para interpretar los moche, por ejemplo? ¿Cómo hacemos ahí? ¿O tenemos que buscar etnografía en el norte? Ya. Perdón por traerle problemas desde el inicio, pero mi libro, el del 2013, que originalmente fue un artículo y fue un capítulo de mi tesis doctoral, básicamente se sitúa en la mitad de ese problema, no para resolverlo, sino para incrementar las preguntas, ¿no? Al modelo local y al modelo no local se puede añadir una tercera opción, que es la producción itinerante, ¿no? Que yo le llamé golondrino, siguiendo a José Sabogal Vice. Ahora mi libro va a salir en inglés, o sea, ya salió, perdón, y ahí es donde vienen los agradecimientos, ¿no? Tuve una beca FAI de la Católica, tuve una beca del IFEA para investigador senior, como le dicen, la beca del Saberes Alfarero, Endangered
Material Knowledge Program, que nos ha permitido trabajar en Ecuador y Perú con Catherine Lara. Y también, gracias a la Universidad de Leiden, trabajé con alfareros en el Caribe, ¿no? Entonces eso ha permitido replantear algunos puntos, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero discutir ahora en esta presentación. Un poco para seguir la trayectoria de un concepto que podría, en términos de sociología del conocimiento, podría llamarse la recepción local de un modelo local en la era de la academia globalizada, ¿ya? Aquí he colocado, ya, para presentar mi definición, ¿no? Después de ese libro ya he dedicado trabajo intensivo con bastantes colegas, especialmente con la ayuda de Rodolfo Monteverde y la asistencia de Vicky Vilca en Cajamarca, a trabajar en este lugar que es Cuscudén, que es el sitio más impresionante para ver, yo diría, de América Latina, para ver producción alfarera itinerante, ¿no? Entonces hemos sistematizado todos los datos, etc. Esta foto me la envió Anthony, que es el hijo de Víctor, la semana pasada, ¿no? O sea, siempre estamos como retroalimentándonos, ¿no? Y si no fuera por ellos, este trabajo, esta renovación, digamos, de las ideas no existiría, ¿no? Entonces voy a seguir la idea que les dije, y perdón que voy a poner un montón de texto, un poco para que salga grabado, pero yo voy a resumir el asunto, ¿no? Este es un libro del centro, digamos, de la Academia Global de Arqueología del Mediterráneo, movilidad humana y transferencia tecnológica en el Mediterráneo prehistórico, ¿ya? Y esta es la reseña de un arqueólogo canadiense, Anthony Russell, que critica a todos los autores del libro, salvo al que hace los comentarios finales, que es Olivier Gozlan, el famoso, notable etnógrafo, antropólogo belga, que ha influido más entre los arqueólogos que trabajan cerámica. Y él dice, hay un problema, no usan etnografía los autores que están planteando, que están tratando de estudiar transferencia tecnológica. Lo más grave es que todos se basan en Olivier, en el trabajo de Olivier Gozlan, pero no usan la etnografía, ¿no? Y luego, el que hace los comentarios finales es el propio Olivier Gozlan, y les dice lo mismo que les está diciendo este reseñador, este es arqueólogo canadiense: usen etnografía alfarera para, no diría para ponerle carne a los huesos, digamos, pero como para ampliar las posibilidades interpretativas, ¿no? Y aquí, perdonen el autobombo, pero no sé cómo llamarlo. ¿A quién usa Olivier Gozlan? Que está muy informado, usa el trabajo del 2011 que publiqué sobre modelos alfareros, ¿no? Entonces él, con bastante deferencia, presenta las 6 posibilidades que están detalladas en el artículo, luego en el libro, y escoge algunas que les parece que pueden cuadrar con la evidencia que los otros autores están presentando, ¿no? Uno de ellos es el modelo 3, que es peonas intercomunales, ¿no? Que en el libro y en el artículo tienen la foto de la señora Maura Yauri de Acopalca, añadiéndole el detalle de la decoración a la vasija que hacía Felicita Rojas, ¿no? Que es algo, la foto en sí aclara bastante la idea. Y el segundo modelo al cual se refiere Olivier es el de los alfareros asentados, o los sedentarizados, como también le llamamos, ¿no? Y él propone que incluso ese coincide con la hipótesis de Kyriazzi y Andreu, ¿no? En fin, y hace un montón de reflexiones, etcétera, etcétera. Ya pueden leer el propio texto. Quiero mencionar otro ejemplo. Voy a mencionar 3 de estos ejemplos y luego ir a los Andes, para no perderme solo en Europa, digamos, ¿no? Este es el texto del arqueólogo holandés Albert Nijboer, que hace algo muy parecido a lo de Olivier, pero para discutir los fenicios, alfareros fenicios, ¿no?
presenta las seis posibilidades y luego escoge una, la cual le parece la más conveniente. Coincidentemente también es la de los alfareros sedentarizados, que como decía Olivier, son los únicos que implicarían transferencia tecnológica, ¿ya? En fin, ahí está el detalle. Como digo, respecto al texto, es imposible que haya tiempo para que todos lo lean, pero va a quedar grabado, ¿no? El tercer ejemplo, y con esto termino, es una tesis, ya un ejemplo más joven, digamos, de maestría de la Universidad de Oregon, donde para un periodo completamente distinto, el calcolítico del próximo, digamos, también usan la misma estrategia, presentar los modelos y buscar cuál es el que podría asociarse al material que ellos han presentado, ¿no? Lo que tenemos en los tres casos es, yo diría, se han detenido, lo cual es un privilegio, en detalle, en explicar el concepto para luego pasar a pensar su material arqueológico en relación a eso. La itinerancia está como, no diría que está de moda, pero hay un flujo. Solo el otro día encontré parte de la exposición en el Museo Chileno de Arte Precolombino sobre producción itinerante textil. Hay un montón de oficios que eran itinerantes y que no han tenido visibilidad. Es como si casi toda la arqueología andina funcionara sin itinerancia, ¿no? Y prácticamente todos los oficios pueden tener esta variante, digamos, o este recurso, esta posibilidad. Vayamos a los ejemplos andinos. Aquí he elaborado una pequeña tipología de la recepción. Perdón por la sofisticación, pero digamos la idea es, alguien puede aceptar tu idea en general, un poco como lo que pasaba en los casos anteriores, o puede decir, esta idea vale, pero solo localmente, o puede decir, esto es aceptable para mi sitio, ¿no? O lo mismo con la negación. Puede decir, esto no vale para ningún sitio, esto no vale para esta región, esto no vale para mi sitio específico. Y hay una tercera posibilidad que vamos a ver que se da en el caso de los Andes, que es útil, pero sin mayor compromiso, digamos, sin vincularlo necesariamente al material que uno está trabajando. Espero que se entienda. Este es los casos, digamos, en los que sí se aceptó, en los casos que no se aceptó el modelo, que coincide bastante con el intermedio temprano, y en los cuales, este es en rojo, digamos, los casos en los que es una opción que no debemos descartar, ¿no? Curiosamente acá hay varios profes de la Católica en este grupo rojo. Yo me voy en el caso del periodo colonial temprano, menciono a González de Cuenca porque en realidad él no discute ese modelo, pero en el famoso documento enorme, él presenta evidencia de alfareros itinerantes, no sé si llamarlos precoloniales o del periodo colonial temprano, ¿no? Toy y sus colegas. Voy a detenerme no tanto en los casos positivos porque, digamos, más me interesa cómo se puede demostrar la ausencia, ¿ya? Y a qué tipo de razonamiento se recurre. Entonces voy a escoger el intermedio temprano, los casos de Carmichael, Espinosa et al, Grábalos et al. Ya. Solo quiero hacer una nota preliminar antes de hacer estas observaciones. En ningún caso quiero decir que en los contextos que ellos discuten hay alfareros itinerantes. No es esa mi intención, ¿ya? Pero que me parece que la forma como ellos refutan esa posibilidad tiene problemas, digamos. Ese es el razonamiento que quiero plantear. ¿Ya? Este es el primer caso, el de Patrick Carmichael, arqueólogo canadiense recientemente fallecido, especialista en Nazca, quien recurre a lo que está señalado en verde sobre
algo así como la imposibilidad de que haya alfareros itinerantes en Nazca, ¿no? Lo vincula al mercado, etcétera, a varias economía de mercado, etcétera. Es un clásico argumento que he escuchado, podrían existir, pero no en mi zona, digamos, y menos en mi sitio, ¿no? Si nosotros revisamos literatura del mundo entero, no solo de Perú, vemos que la posibilidad de itinerante se da en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, asociarlo como un subproducto de la economía de mercado es, digamos, no utilizar toda esta evidencia que existe para diversos lugares del mundo, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces ahí habría un problema. La primera etnografía que existe sobre alfareros en general, que es de Bruni, es sobre alfareros itinerantes. Entonces también ahí tendríamos que decir, ¿cómo vas a probar que existen alfareros locales si la primera, o sea, si es algo muy reciente, ¿no? Entonces también tendrías que poner dudas sobre los alfareros locales, ¿no? El modelo clásico. Por otro lado, en la Sierra Sur, Bill Sillard, Valderrama y Escalante, Valderrama solo, Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, ¿no? Y Ricardo Valderrama solo, los tres han mostrado que hay alfareros itinerantes, ¿no? Entonces también ahí habría otro problema de razonamiento. Para el caso de Nazca no existe un buen registro de talleres alfareros ni de las herramientas empleadas. Hay un registro muy disperso y deficiente de herramientas, diría yo. La excavación más detallada de un asentamiento doméstico, la de Kevin Bo, de Marcaya, llega a la conclusión que no tiene una conclusión respecto a la producción alfarera local, ni a la producción alfarera en general, ¿no? Lo curioso es que él no tiene ningún problema, Carmichael, volvemos a él, en adoptar el término tinku, clásico de la antropología de la Sierra Sur, para su sitio, pero sí tiene un problema a la hora de adoptar el modelo itinerante, ¿no? Segundo, el caso de Pinoza, Druk, Miller, Prieto, Arrelucea, sobre el intermedio temprano en Virú. Y ellos citan mi trabajo, lo cual agradezco mucho, pero en realidad no son fieles a lo que citan, ya que en mi libro desarrollo el famoso caso de Simbilá, en la costa peruana. Ellos lo que dicen, argumentan, es que los alfareros itinerantes son sobre todo de la sierra. Pero Simbilá no está tan cerca, digamos, pero está en la costa, ¿no? Entonces, el argumento de que los alfareros itinerantes son serranos sería insuficiente, ¿no? Es un poco la estrategia de Carmichael. Los alfareros itinerantes son norteños, no sureños. Aquí se ha cambiado, son serranos, no costeños, ¿no? Asimismo, está documentado que los pueblos alfareros de la sierra, para producir vasijas en la costa, particularmente en la costa norte, han bajado, ¿no? Como el caso de Cuscudén, que uno de los autores, mi tocayo, Gabriel Prieto, utilizó para decir que había alfareros itinerantes en San José de Moro, ¿no? Pero ya en el intermedio tardío. Entonces, hay algunos dilemas en el razonamiento. Tercer caso, Grábalos, Bría y Lau, sobre Recuay. Si bien en el caso anterior se trabajaba por ausencia de evidencia etnográfica, en este caso es bien distinto, porque en la zona de Ancash se han encontrado un montón de alfareros itinerantes, ¿no? En Yacya, que mencioné, en Pariahuanca, en Conopa, en fin, ahí es una estrategia bastante frecuente. Entonces ya ellos no podrían recurrir a lo que he mencionado, gracias, anteriormente, de decir sí, pero en mi zona no, ¿no? Entonces ellos recurren a este argumento que alude un poco como a la tradición de estudios Recuay, pero claro, si los estudios Recuay se han hecho con la hipótesis ausente, digamos, sin considerar itinerancia, ¿cómo es posible que los puedan encontrar en base a esa lógica, ¿no? Es como una lógica cerrada. Me parece una manera muy elegante, digamos esta, de permitir que ¿cómo se llama esto? La inercia perdure, la inercia interpretativa,
como digo, de una manera educada, ¿no? Pero, digamos, aquí ya estaría en un problema mayor, porque sí hay evidencia etnográfica para toda esa región, ¿no? Ya, insisto entonces en mi idea, no es que yo esté diciendo que existen alfareros itinerantes para el intermedio temprano en todos estos casos, no. Estoy diciendo que la ausencia está mal demostrada. Vamos a un caso al revés, ¿ya? Uno donde sí se dice que hay presencia de alfareros itinerantes y nada más y nada menos que para Chavín, para el estilo Chavín internacional, ¿ya? Lo cual no es poquito, digamos, porque explicaríamos un horizonte, uno de los más importantes, utilizando la estrategia de los alfareros itinerantes. Esta es la tesis doctoral de Michelle Young en Yale, que no solo lo propone para Chavín, sino también para Kupiznik, ¿ya? Lo que me pareció bacán de esto es que retoma una hipótesis de Gordon Child, ¿no? Para la difusión del trabajo de metal durante la Edad de Bronce, él recurre también al modelo de herreros itinerantes. Ojo, acá no estoy diciendo que estoy 100% de acuerdo con la hipótesis de ella, ¿no? Todavía hay que trabajar en eso, etcétera, etcétera. Pero vemos como las dos posibilidades, ¿no? Por cuestiones de tiempo, ahora, y espero que haya preguntas, vamos a las conclusiones, que voy a leer un poco a ver si añado algo. La primera es: sin modelos no se puede razonar sobre cerámica precolonial andina, ¿no? Esa es una vieja discusión que en un evento sobre el arcaico, me acuerdo que protagonizaron Rick versus Bonavía. Segundo, el corolario de esta primera conclusión: estos modelos siempre tienen un componente etnográfico. Para el caso alfarero, ¿ya? Segundo, no tiene sentido imponer ningún modelo, porque ahí no estaríamos haciendo ciencia o academia, etcétera, ¿no? Sino, igual como se ha impuesto el modelo del alfarero local para la cerámica doméstica. No es útil hacerlo inverso. Tres, de los tres modelos identificados, local, no local y golondrino, ninguno puede ser asumido por defecto, como normal. Todos son igualmente probables y deben ser demostrados. 4. Tanto quienes aceptan o no aceptan la propuesta itinerante para los Andes carecen de un protocolo de prueba o descarte, ¿ya? Es algo que sí se ha avanzado en otras arqueologías, pero acá, en el caso peruano, todavía estamos entre acepto su presencia o no acepto su presencia, pero no con base a qué rasgos diagnósticos, digamos, ¿no? Raramente discuten presencia o ausencia de alfareros itinerantes en términos arqueológicos, de registro, contexto, etc. Corolario: esto sugiere algo que trasciende a los alfareros itinerantes. El trabajo en relación a modelos alfareros en general, en arqueología andina, está subdesarrollado. Quinta conclusión, perdón, eso no era corolario. El enfoque tecnológico, por poner un ejemplo valioso, es clave para pensar en las técnicas alfareras empleadas por los alfareros, ¿no? Para ir más allá de la decoración, pero es insuficiente para discutir modelos alfareros, ¿ya? O sea, necesita de otro tipo de teoría, etcétera, para entrar en eso. Para ello, lo que propongo es lo siguiente. Debemos contar con un universo de posibilidades: inventario etnográfico, arqueológico, histórico, de tipo de alfareros andinos. Segundo, documentar mejor los casos de alfareros itinerantes identificados. Tercero, identificar y sistematizar huellas, el viejo tema de los rasgos diagnósticos de itinerancia. Eso es lo que quería decir. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias por la exposición. Gabriel, tenía dos preguntas. Uno, ¿se han identificado en los estudios que tú estás haciendo itinerarios, rutas establecidas? Si hay algunas rutas de de los alfareros golondrinos en tus estudios. Y dos, logré leer en uno de los casos que no era necesariamente el alfarero golondrino, sino era la arcilla caolín la que se movía. Quisiera un poquito más sobre ello. Gracias. Gracias. Sobre lo primero, sí, nosotros hemos hecho más o menos, gracias a la colaboración permanente de Rodolfo Monteverde, tenemos como 1500 páginas de transcripciones de entrevistas, ¿no? Entonces ahí hemos, no debería decir torturado, pero fastidiado a los alfareros para que nos detallen su ruta, ¿no? Entonces sí tenemos identificadas rutas. Lo que puse acá eran destinos, pero sí también se podría trabajar con rutas actuales, rutas antiguas, etcétera, ¿no? Un poco para tratar de ver si uno puede imaginar cómo eran las rutas antes del carro, ¿no? O antes del tren. Porque en el caso de Cuscudén usaban mucho un tren que iba por Chilete y de ahí bajaba. En el caso de las materias primas, buen punto. Grábalos, Bria y Lau mencionan que hay movimiento de materia prima, que también es otro tema que no se ha trabajado en los Andes. Para arqueología griega, etcétera, en fin, como suele suceder, ya hay teorías, digamos, sobre cómo se mueven las materias primas. En el caso peruano, no tenemos ni una hipótesis para comenzar. Esa sería, entonces también esa idea que me parece buena, me parece valiosa, habría que probarla, ¿no? Entonces también movimiento de materias primas, a veces, o sea, eso incluso cruza con la discusión sobre alfareros itinerantes, porque a veces los alfareros se mueven con materia prima, a veces no. Es muy raro que se muevan sin materia prima, pero también existe. Entonces, el mismo modelo te daría dos soluciones, dos huellas arqueológicas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer algo así como un diagrama con todas las posibilidades, ¿no? E incluir circulación de materias primas, ¿no? Buenas tardes. Tenemos que considerar que la materia prima de la alfarería es singularmente pasible de preparación. O sea, en muy pocos lugares se puede trabajar con la arcilla. Me parece que eso ocurre solo en la Amazonía, ¿no? Con la arcilla del suelo. Siempre se prepara. Y esa preparación, sin embargo, es lo que la etnografía podría aportar. No se ha llegado a nada, ¿no? La atahuaya guarochirana no la he visto en ninguna otra parte, ¿no? O sea, la preparación. Pero resulta que también los materiales son sumamente distintos. Por ejemplo, la caolinita mencionada solo se reporta en Chancay y en Pashas, en Ancash, en Conchucos. Pero debería ser mucho más trabajada. Pongo el caso del macizo guarochirano cercano a Lima, que tuvo la ventaja, por eso, de ser proveedor de Lima exclusivo. En la antigüedad tuvo una alfarería mucho más sofisticada. Uno va a Ampugasa, que está en el tingo de los ríos que forman el Lurín, y encuentra una cerámica delicadísima, ¿no? Que no tiene explicación por los depósitos de arcilla que se encuentran en Santo Domingo de los Olleros, por ejemplo, que es el referente, ¿no? Es otra tradición. Entonces, el estudio tecnológico es previo para poder pronunciarse sobre qué están haciendo. Y falta el problema, además del instrumento cerámico, el instrumento alfarero, perdón, que explica la no itinerancia de olleros que tenía que hacer una cobertura tan amplia, de casi 100 kilómetros de radio,
por ejemplo, no es un caso, pero que sin embargo tenía en Lima una filial. ¿Cómo operaba esa filial en Lima? Que había tenido su propia tradición alfarera, la mejor del Perú seguramente antiguamente, pero que la suspendió. No se encuentra más alfarería limeña, ¿no? Gracias, son problemas nomás. Bueno, muchas gracias. Quien ha realizado las preguntas, no sé si se ve por el video, es Gerardo Quirós, un autor de un libro clásico sobre alfarería en Santo Domingo de los Olleros, ¿no? Pues solo para poner en contexto por las excelentes preguntas. Hay una ventaja y una desventaja, por ejemplo, en el caso de si uno estudia cerámica, si uno estudia piedras, ¿no? No hay evidencia etnográfica casi para tecnología lítica, ¿no? Hay pocos casos, digamos, ¿no? En el caso peruano creo que no hay, salvo uno se pone a hacer experimentación, etc. Entonces, en el caso cerámico tenemos un montón de pueblos donde podemos ir y si tenemos suerte podemos adquirir la confianza suficiente como para preguntar estas cosas, ¿no? Pero hay un lado negativo, digamos, o no tan positivo, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba Gerardo. Los estudios de obsidiana te dan la fuente. Los estudios de cerámica son un dolor de cabeza, si es que lo tomas en serio el trabajo de trazar la fuente, porque se combina la cerámica, ¿no? Le puedes poner el nombre que quieras al otro elemento, a veces ni siquiera, y eso lo vimos en el taller en Puente Piedra, ni siquiera la cerámica es tan cerámica, sino ya es algo combinado, ¿no? Entonces hay todo un problema semántico, lingüístico, etcétera, que lo que nosotros concebimos como una unidad en realidad está dividido, ¿ya? No me dejará mentir Gerardo y los que conocen mi texto sobre Santo Domingo de los Olleros, inspirado en su trabajo y en el del profesor Jaime Miasta, en Olleros había cerca de 14 canteras, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí? Y ese trabajo siempre ha sido un dolor de cabeza para mis colegas que trabajan en el Valle del Urín abajo porque lo mencionan, pero no lo resuelven, ¿no? Y no tenemos realmente todavía una arqueología lo suficientemente, no sé cómo llamarlo, pero eso falta, para que se hagan estos experimentos que uno hace con etnografía, pero aplicándole, digamos, todos los requisitos del análisis de los materiales arqueológicos, ¿no? Eso va a ser una nueva época, que ojalá no sea muy tarde, porque tal vez ya no tenemos alfareros a los que preguntarle, pero sería ideal, ¿no? Sí, justamente sobre lo que mencionabas de Olleros como proveedor de Lima y que tenía su base en la zona del Cercado, la primera vasija, y ahí de paso reconozco los derechos, Miguel Fong me permitió tomar esa foto de esa vasija tipo Olleros, encontrada en contexto arqueológico en Lima colonial, ¿no? Entonces, eso nomás ya nos plantea, si realmente consideráramos itinerancia, deberíamos considerar, y esta es una hipótesis que creo que estamos trabajando, rumiando, no sé, mucha de la cerámica doméstica limeña era producida por alfareros de Santo Domingo de los Olleros, pero no se sabe bien si eran producidas arriba o abajo, ¿no? Ya tenemos fotos de una misión japonesa donde se puede ver una alfarera en la costa, una alfarera ollerana, ¿no? Entonces, hay todo o sea, la itinerancia también se cruza con la evidencia histórica, ¿no? Y eso habría que explorarlo más. Eso sería. Buenas tardes. Tengo una curiosidad enorme etnográficamente hablando y es en relación a si existe alguna evidencia sobre el control de fuentes de arcilla. De fuentes de arcilla, es decir, de la obtención de materia prima. ¿En algún momento estas se controlan? ¿Sí? Ese es un tema enorme, lindo y desconocido, digamos, ¿no? El otro día un colega que fue a mi casa a quedarse, justo me estaba preguntando para este tema de ahora de los bienes comunes, cómo se vinculaba al asunto que es un tema
fuerte, digamos, en sociales, etcétera, en humanidades. Hay un montón de posibilidades, así como hay un montón de posibilidades en el modelo, digamos, también en la propiedad de la tierra. Hay, por ejemplo, en algunos casos tuve la suerte de preguntar diacrónicamente y preguntar cómo era cuando había hacienda. ¿Quién tenía? Entonces, en Mollepata creo que me contaron algo. Mollepata es en el límite entre La Libertad y Ancash. Me contaron algo de la hacienda, como que el dueño de la hacienda controlaba la tierra. Entonces hay un montón de posibilidades y hay datos. Lo que hay que hacer a veces es expulgar en los registros etnográficos para ver cuándo llegan a ese punto, ¿no? Sí, ahora que estoy trabajando, digamos, inmersivamente en Cuscudén, en La Libertad, perdón, en Cajamarca, sí tenemos mapeado, digamos, quién es dueño de qué, porque hay canteras individuales y hay canteras comunales, ¿no? Entonces eso va modificando. Puedes comprar, si no me equivoco, para tierra, puedes comprar tu propia cantera, pero para mito, que es un complemento, y ahí vienen los problemas lingüísticos, porque alguien podría decir que mito también es barro, entonces, pero se complementan, ¿no? Y entonces el mito sí tiene una cantera común, que pertenece a la comunidad, ¿no? Entonces hay, no es que quiera escapar la pregunta, pero hay una variabilidad de posibilidades. Y claro, los arqueólogos que hicieron etnografía rápida, o no tan rápida, pero digamos no vivieron ahí, en el pueblo, a veces no preguntaban eso, ¿no? O solo ponían algo que era lo más obvio, ¿no? Pero hay un montón de posibilidades, diría yo. Incluso en los mapas coloniales de haciendas cusqueñas de Macera, hay algunos mapas que contienen cantera. Sí, o sea, es un mundo, ¿no? Se pueden hacer varias tesis solo sobre esa pregunta. Muchas gracias.